Mire, la seguridad es una demanda generalizada de los ciudadanos en nuestro país y también en la capital. Y debido a los índices delincuenciales, algunos capitalinos recurren a una práctica ilegal. Esto para proteger su integridad y también sus pertenencias. ¿De qué práctica le estoy hablando? Gloria López nos tiene el reporte. Vamos a ver. Para protegerse de la inseguridad en la Ciudad de México, vecinos de diversas colonias enrejan las calles para evitar el acceso de extraños. Robos a casa-habitación, asaltos y faltas cívicas a la vía pública son algunas de las razones por las que los vecinos de la colonia Lindavista cerraron su calle. El origen de la reja, primero que nada, fue porque teníamos algunos antros aquí a la vuelta sobre la avenida Montevideo. Entonces constantemente había pleitos, se peleaban en la calle, aventaban botellas. Una ocasión dejaron a una chica aquí tirada, toda drogada. Después empezaron los asaltos a la casa habitación. En ese tiempo fue en mi casa la primera vez que se metieron, y ya fue cuando organizamos con los vecinos en cerrar la reja porque pues hay mucha inseguridad aquí. Sin embargo, esta práctica es ilegal y ha ocasionado disputas entre vecinos que no están de acuerdo en la instalación de las rejas metálicas. Se quejaron los vecinos de la inseguridad con pruebas y todo, y dijeron: la reja se va a poner, hagan lo que hagan, porque ustedes no vigilan para nada. De acuerdo con datos del INEGI, las alcaldías con más calles enrejadas son la Gustavo Amadero, Álvaro Obregón y Coyoacán. El artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México considera como una infracción impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, por lo que se sancionará con una multa de 11 a 20 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, equivalente a 84.49 pesos, o con arresto de 13 a 24 horas. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.